Buenos días niños, ¿cómo están? Les habla Miss Carolina. Hoy día miércoles 9 de septiembre vamos a trabajar el área de geometría. En esta oportunidad vamos a conocer el tema de los paralelogramos. Ya estamos casi concluyendo el tema de los cuadriláteros y vamos a conocer el día de hoy las áreas, las regiones y cómo reconocer los paralelogramos y distinguirlos de trapecios y de trapezoides. ¿Sí? Correcto. Entonces vamos a continuar con el desarrollo de nuestras clases y siempre es bueno tener nuestros materiales en un lugar adecuado, seleccionado en nuestra casa. Observemos con mucha atención el desarrollo de la clase, hagamos las preguntas necesarias para poder entender la clase y trabajemos siempre en equipo, ¿sí? Recuerda que hoy conoceremos los paralelogramos, sus regiones y fórmulas para hallar las áreas que estos componen. Bien, vamos a definir lo que son los paralelogramos. Aquí tenemos cuatro imágenes de cuatro paralelogramos. ¿Y qué son? Pues los paralelogramos son aquellos cuadriláteros que tienen los lados paralelos, es decir, paralelo, paralelo vertical, ¿correcto? En el caso del rombo también, paralelo diagonal hacia la derecha, diagonal hacia la derecha, hacia la izquierda y también hacia la izquierda. Debemos definir que paralelos son las líneas que van al mismo sentido pero que en ningún punto se llegan a cruzar, ¿correcto? Entonces todos los paralelos tienen las siguientes características. Sus lados opuestos son iguales. En longitud, ¿sí? Dimensionalmente son iguales. Sus ángulos opuestos también son iguales. A eso le llamamos ángulos opuestos, ¿correcto? La diagonal divide a cada paralelogramo dando la forma de dos triángulos con igual medida, ya sea en longitudes y en la medida de sus ángulos también. Y ello podemos observarlo en esas cuatro figuras que tenemos mencionando. En la primera, ya la conoces tú, se llama cuadrado. Tiene cuatro lados iguales y los cuatro lados ángulos rectos, es decir, que miden 90 grados. Sus diagonales son iguales y son perpendiculares porque las diagonales también forman 90 grados, ¿sí? 90 grados con ellas. Los rectángulos tienen los cuatro lados rectos, ¿sí? Ángulos rectos y sus diagonales son iguales y oblicuas, ¿correcto? No forman 90 grados, son oblicuas. En el caso del rombo, sus lados también son iguales, sus diagonales son desiguales, tiene una diagonal mayor y una diagonal menor. Esa es la característica del rombo, ya si no sería pues un rectángulo volteado o un rombo o un cuadrado también volteado, ¿no? Entonces el rombo tiene una diagonal mayor y una diagonal menor y también forman un ángulo de 90 grados estas dos diagonales. Finalmente tenemos al romboide, que tienen diagonales desiguales, ¿ya? Desiguales, es decir, ninguna de ellos son similares, tenemos un par, ¿ya? Y tenemos que son oblicuas, ¿correcto? ¿Cuáles no son paralelogramos? Por ejemplo, aquí tenemos esta figura que puede parecer un trapecio y esta otra figura que es mucho más irregular. Entonces, el trapecio tiene dos lados paralelos, solo dos paralelos. Tienen la apariencia que estos dos son paralelos, pero si lo observas bien, si extendemos nosotros estas dos líneas, en algún punto se van a cruzar y eso lo hace no paralelos, ¿correcto? Entonces, eso es lo que debemos notar en los paralelogramos. En ningún punto, en ningún momento se llegan a cruzar. Entonces este trapecio no es un paralelogramo. Y esta otra figura, que es un trapezoide, tiene sus cuatro lados desiguales, es decir, no tiene ningún lado paralelo. Esa de acá tiene otra dirección, la de acá también, entonces ninguno de ellos es paralelo. Los no paralelogramos son aquellos cuadriláteros que tienen los lados desiguales o solo dos lados paralelos, ¿correcto? Ahora vamos a conocer las áreas. Vamos a empezar con el área del cuadrado. Aquí está. El cuadrado
tiene como característica, ya vemos, sus cuatro lados tienen igual longitud, sus ángulos miden 90 grados y sus diagonales también son perpendiculares. Para hallar el área multiplicamos lado por lado o elevamos lado al cuadrado, que también es lo mismo. Halla el área de un cuadrado cuyo lado mide 14 centímetros. Si este lado mide 14, el de acá también mide 14, el de acá también 14 y el de acá también 14. Entonces podemos hacer lado por lado, que equivale a base por altura, ¿sí? Y 14 por 14 finalmente es 196. Recuerda que aquí es centímetros y centímetros al cuadrado o centímetro por centímetro también equivale a centímetro al cuadrado. No lo olvides, muy importante. El cuadrado tiene todos los lados iguales y sus ángulos también. En el caso del rectángulo, ¿sí? Tenemos una base y tenemos una altura. Aquí está nuestra base y acá está nuestra altura. Para hallar el área, que mide 5 centímetros de largo y 5 de ancho, lo que vamos a hacer, ¿sí? Largo por ancho, 5 por 2 es 10 y metros por metros elevado al cuadrado. El rectángulo tiene los dos lados iguales, 2 a 2 y 4 ángulos, sus 4 ángulos son iguales. Luego vamos a hallar el área del romboide. Bien, y vamos a ver, visualizar el romboide. Aquí está, ¿correcto? Entonces este de aquí es un paralelogramo, ¿sí? Denominado romboide. Este romboide tiene una altura, en este caso no podemos, tenemos que medirla, ¿sí? Desde una de sus bases hacia el lado opuesto, la base superior, si así lo queremos denominar. También lo podemos ubicar en este lado, ¿sí? La altura, recuerda que tiene que medir 90 grados en función a la base. Y multiplicamos base por altura. Decimos que la base mide 15 centímetros y la altura 6 centímetros. Multiplicamos 15 por 6 y equivale a 90. Recuerda que centímetros por centímetros es centímetro al cuadrado. El romboide tiene dos lados, los lados y los ángulos opuestos iguales, ¿ok? Lados, ¿sí? Opuestos iguales. Aquí tenemos al rombo. Como ya te había dicho, no confundamos que son un rectángulo o un cuadrado volteado, no. El rombo tiene como característica tener dos diagonales, al igual que los demás paralelogramos, y en este caso algunas veces lo confundimos con un cuadrado o con un rectángulo volteado. Pero en este caso el rombo tiene como característica tener una diagonal mayor y una diagonal menor, ¿ok? Entonces eso es lo que lo distingue. Diagonal mayor será la diagonal que posea mayor longitud y la diagonal menor la que tenga menor longitud. El rombo tiene los lados iguales y los ángulos iguales, 2 de 2. 2 de 2, 2 de 2, ¿correcto? El área de un rombo mide 5 centímetros de diagonal mayor y 3 centímetros de diagonal menor. En este caso estamos precisando la diagonal mayor y diagonal menor, pero en los ejemplos que te van a llegar lo vas a poder reconocer teniendo las longitudes. Eso te va a permitir reconocer las diagonales, si es mayor o menor. Entonces multiplicamos diagonal mayor por diagonal menor y lo dividimos entre 2. 5 por 3, 15 y dividido entre 2, 7,5 centímetros al cuadrado, ¿correcto? El área del romboide, aquí está el romboide. Es un paralelogramo también, ¿sí? En este ejemplo vamos a reconocer la base, que es 8 centímetros, la altura, que es 5, ya vamos a ir lentamente a los ejercicios ya establecidos, y vamos a multiplicar, aquí está la base, 8 centímetros, la altura 5 centímetros, y lo que nos toca hacer ahora es multiplicar base por altura como se indica aquí en la fórmula. 8 por 5, 40 y centímetros por centímetro, centímetro al cuadrado. Ahora vamos a hallar el área del rombo. Aquí estamos indicando que esta diagonal mayor vale 24 y esta diagonal menor vale 10 centímetros. Profesora, ¿cómo sabemos que esta es la mayor? Porque tiene mayor longitud. Cuando posee la mayor longitud, a eso le asignaré como diagonal mayor, ¿correcto? Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar
diagonal mayor por diagonal menor, todo dividido entre 2. Diagonal mayor 24, menor 10, y nos vamos a dividir entre 2 la respuesta. 24 por 10, 240, entre 2, 120 centímetros al cuadrado. El área del cuadrado, ¿sí? No es necesario colocar acá las medidas de todos sus lados, porque sabemos que el cuadrado, por definición, los 4 lados tienen igual longitud. Entonces, para hallar el área, lo que tenemos que hacer es multiplicar lado por lado o elevar lado al cuadrado, que también es posible. Y 7 por 7 es 49 y centímetro por centímetro es centímetro al cuadrado. El área del rectángulo. Tenemos aquí una base y una altura de 9 centímetros y 4 centímetros. Base por altura, 9 por 4, 36. Y centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. ¿Correcto? Entonces así estamos culminando lo que es la explicación referente a los paralelogramos. Estamos ya empezando con las áreas, ¿sí? Todavía nos falta concretar las áreas de los triángulos, pero eso lo vamos a ver en otra clase, posiblemente las semanas que vienen, y de esta forma estamos avanzando y concluyendo ya el tema del día de hoy. Entonces espero tus evidencias con la fotografía correcta, como se debe enviar. No olvides anexar ahí tus actividades con letra legible, y espero entonces alguna de tus dudas. Nos contactamos más tarde para poder explicar de repente si tienes alguna pregunta también que tengas pendiente. Bien, entonces nos estamos viendo hasta el día de mañana, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.